cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Omar Gómez y soy de Zona 5, Iglesia Benecer. Pues espero que mi testimonio sea de bendición y pues mi vida comienza prácticamente pues de cómo me alcanzó el Señor a través de mi papá. Pero veníamos a la iglesia, fue mi primera vez a los 8 años. A los 8 años fue mi primera vez, pero yo aún no tenía ese conocimiento de venir a la iglesia, solo venía por compromiso, y conforme fueron pasando los años, fue así, él venía, él era el que estaba más metido. Pero mi vida cambió después del proceso que mi familia y yo pasamos, que fue su muerte. Él, pues, lamentablemente, él falleció el 1 de enero del 2016. Y es duro porque un día antes estuvimos en la proclama. Y pues sin saber que al día siguiente él ya no iba a estar con nosotros. Y pues lo presenciamos eso, y pues es algo que nunca vamos a olvidar. Y fue un proceso duro. Conforme fue pasando el tiempo, era algo que me costaba asimilar, de saber que ya no tenía la persona que amaba, que estaba tan apegado a él. Y fue muy duro para mi vida. Muchas cosas pasaban en mi mente: ira, enojo, venganza, e incluso llegaban momentos en que yo me topaba con familiares de estas personas, y siempre había algo en mi mente que me hablaba, que me decía que les hiciera lo mismo, porque fue un momento en que entré en rebeldía y enojo, que incluso hasta llegué a estar armado. Tenía ese pensamiento de hacerle lo mismo que le hicieron a mi papá, ¿va? Pero venía algo a mi corazón que me decía que no, y obviamente yo sé que era el Señor que hablaba a mi corazón, que no actuara así, porque era algo que iba a traer más consecuencias hacia mi vida y hacia mi familia, que iba a salir afectada. Y lo único que nos tocó, pues, a mí y a mi familia, fue aceptar, quedarnos tranquilos, pero era algo que a mí me costaba. Y lo que mucho me costaba entender a mí era lo que dice la Biblia, que la venganza es del Señor, ¿va? La venganza es de Él. Y pues a través de una prédica del apóstol, no me acuerdo exactamente el nombre de la prédica, pero él hablaba de un testimonio igualito al mío. Y igualito al mío, prácticamente, fue algo que también me marcó, porque me tocó mucho mi corazón. Y pues ese testimonio, esta persona, hablaba lo mismo, él tenía esos pensamientos. Y le preguntaba al Señor, cosa que también le pregunté, ¿dónde estaba él en ese momento? ¿Dónde estaba el Señor? Le decía yo en mi corazón, enojado de saber que un día estuvimos buscándolo a él y el otro día él permitiera que pasara esto. Y peleaba mucho con él, peleaba mucho con el Señor. Dejamos de venir a la iglesia, e incluso, yo odiaba venir a la iglesia antes. Pero conforme fue pasando el tiempo, el Señor me fue trabajando. Me fue trabajando en mi corazón. Nunca en mi vida me imaginé servir en la iglesia. No me imaginé servir. El Señor me ha dado muchos regalos. Pues como les decía,
fue algo muy duro para mi vida. Llegó un momento en que entré en depresión, lloraba mucho, e incluso, o sea, llegó un momento en que ya no quería, o sea, tenía ese pensamiento de quitarme la vida. Venía mucho pensamiento del enemigo, e incluso, pues, me avergüenza hasta decirlo, pero, o sea, llegó un momento que entré en depresión, que entré en el alcohol. Empecé a tomar pensando que eso iba a aliviar mi dolor. Cambio de vida. Cambio de vida. Me avergüenza hasta decirlo, pero, o sea, llegó un momento que entré en depresión, que entré en el alcohol. Empecé a tomar pensando que eso iba a aliviar mi dolor. Era algo que, según yo, sentía que me hacía sentir bien y prácticamente no, ¿verdad? Pero conforme fue pasando el tiempo, el Señor pues fue sanando mi corazón y vi la mano del Señor, de cómo Él fue actuando, cómo Él fue buscando. Él fue prácticamente el que hizo justicia por nosotros, porque nos estuvimos enterando de parte de mi tío, que es licenciado, y él tenía a cargo pues el caso de mi papá, y él siempre nos informaba que nos llamaba diciéndonos que pues habían agarrado a las personas, ¿verdad? Y pues cuando yo escuchaba eso, o sea, y no me alegraba, sino de saber que, o sea, la palabra del Señor es verdadera, o sea, Él hace justicia, la justicia es del Señor. Y pues a mí y a mi familia pues nos fue muy difícil de poder sobrellevar esto. Para mi familia pues obviamente fue duro, más para mi mamá, más para ella, para mis hermanos. Pues a mi mamá fue prácticamente a la que el Señor sanó su corazón. Ella nos decía a nosotros que ya no tuviéramos rencor hacia esas personas, pero para mí era muy difícil aceptar, poder perdonar, era muy difícil para mí perdonar. Y pues yo miré, o sea, el proceso de Dios en la vida de mi mamá. Ella venía, e incluso ninguno de mi familia servía. Y pues y después de que pasó de mi papá, o sea, cada uno de nosotros nos metimos a servir. Nos metimos a servir y la primera que pues sirvió fue mi mamá. Ella era prácticamente la que se metió con el Señor después, y ella nos hablaba a mí, a mis hermanos, de meternos con el Señor, de que ya no tuviéramos ningún rencor hacia esas personas. Y pues el Señor ha sido bueno en la vida de nosotros. Hemos visto la mano poderosa de Dios sobre mi vida, sobre mis hermanos, y nunca me imaginé servir. Pues la primera área que serví fue servidores, que me enseñó muchas cosas. El Señor me fue moldeando muchas cosas en esa área. Y mis hermanos, gracias a Dios, también pues están sirviendo. Mis hermanos, para ellos, pues como les decía, fue muy difícil. Mi hermana pues era la favorita, era la llegada de mi papá. Fue también una de las más afectadas porque, como les decía, o sea, los cuatro estuvimos presenciando ese momento. Mi hermano también le afectó mucho, incluso él no quería, él llegó a un momento en que le entró depresión, también él se refugiaba en las drogas. Él se refugió en las drogas, en el alcohol, pero el Señor, también vi cómo fue que el Señor fue obrando.
en cada uno de ellos. Mi mamá, pues, al vernos a nosotros, o sea, ella no podía, prácticamente ella lo que hacía era pedirle al Señor que tocara nuestro corazón, ¿verdad? Y pues gracias a Dios escuchó sus oraciones. Y pues como les decía, fue el 1 de enero del 2016. Prácticamente los que querían matar era a mí y a mi hermano. Mi hermano y yo no estábamos metidos en pandillas o algo así, simplemente habían personas que no nos llevaban y pues al que querían matar era a mi hermano. A mi hermano querían matar y yo al ver que mi hermano estaba discutiendo con estas personas, mi reacción fue defenderlo, ¿va? Pero en ese momento, o sea, no nos pasó nada. Fuimos con mi hermano a hablar con mi papá y pues no le conté lo que había pasado sin saber que estas personas regresarían ya armados. Y prácticamente, o sea, mi papá, él dio su vida por nosotros. E incluso después de eso, que fue el primer domingo de ese año, creo que fue Santa Cena, creo yo, el apóstol mencionó que había pasado algo, mencionó nuestro caso. Y pues nos dijeron eso, que él había dicho eso, ¿verdad? Pero me acuerdo que eran las 6 de la tarde y pues prácticamente era la última hora que se quemaba cohetes. Pero nosotros teníamos eso de quemar aún cohetes y con mi hermano y yo pues fuimos a comprar y pues ahí fue donde lamentablemente tuvimos enfrentamiento con estas personas, pero nunca nos imaginábamos que iban a regresar, nunca nos imaginamos que fueran a regresar armados y pues estas personas nos apuntaron a mí, a mi hermano, a mi familia, ya estábamos mi familia y yo, y mi papá pues su instinto de padre, o sea, él se puso enfrente de nosotros y la persona, o sea, la persona estaba drogada. Incluso la persona estaba drogada y no estaba consciente. Y pues fue donde él le puso el arma en la cabeza. Le puso el arma en la cabeza y pues le disparó y fue en ese momento una gran lucha que tuvimos porque nos quedamos, o sea, no sabíamos qué hacer, cómo reaccionar mis hermanos, mi mamá y yo, pero después de que esta persona hiciera la reacción de disparar, vimos cómo, o sea, cómo fue que mi papá cayó al suelo y yo reaccioné, o sea, yo me le tiré a esta persona, me le tiré a la persona para quitarle el arma. Porque, o sea, era un momento que incluso no pensaba en Dios. No pensaba en Dios en ese momento. Mi pensamiento era quitarle el arma y dispararle a la persona. Cambio de vida. Cambio de vida. Vimos cómo, o sea, cómo fue que mi papá cayó al suelo. Y yo reaccioné, o sea, yo me le tiré a esta persona. Me le tiré a la persona para quitarle el arma. Porque, o sea, era un momento que incluso no pensaba en Dios. No pensaba en Dios en ese momento. Mi pensamiento era quitarle el arma y dispararle a la persona.
E incluso llegó un momento de que nos peleamos la persona y yo, y pues la persona tenía el arma tallada en la mano, que en un momento logró poner su arma aquí en mi abdomen. Y pues al ver ese momento, o sea, yo pues reaccioné rápido y pues le aventé la mano e incluso soltó, la persona disparó. Y fue un momento tan duro, fue una gran lucha, prácticamente, o sea, la muerte estaba ahí en medio de nosotros. Y no sé cómo, o sea, nunca entendí cómo fue que la persona se nos escapó de la mano, porque la teníamos a esta persona. Y pues como les decía, o sea, no teníamos ese pensamiento bueno, yo no pensaba, o sea, lo único que pensaba era en quitarle la vida a la persona. Pero yo sé que fue Dios el que cegó mi vista, porque cuando sentimos, o sea, ya no estaba la persona salió corriendo y o sea, me olvidé de la persona y pues vi a mi papá tirado, ¿verdad? Y pues me tiré con él y él prácticamente pues él murió en mis manos. Él murió en mis manos y es algo duro, la verdad. Después de ese proceso, o sea, fue muy duro para mí poder asimilar todo eso. El Señor me fue conquistando. El Señor me fue revelando el por qué fue el proceso. Entendí que, o sea, no era mi tiempo, no era el tiempo de mi familia. Entendí que nos faltaba todavía. Y pues el Señor nos trajo aquí, pues, en esta casa, ¿verdad? Que es la primera casa que he estado y el Señor nos ha ido bendiciendo, el Señor nos ha ido consolando. Él es el único que nos ha ido consolando, nos ha ido fortaleciendo. Ha sanado mi corazón. Él sanó mi corazón. Él me ayudó a perdonar. Como dice un pasaje de la Biblia, creo que es Juan 14:6, que dice que nadie viene a mí si no es por mi Padre, ¿va? Pero hay una versión que, o sea, dice que nadie viene a mí si mi Padre no la arrastra. Y pues creo que me siento identificado con ese versículo. Y pues yo sé que más de alguna familia quizá ha pasado este proceso y quizá aún no han entendido el por qué la prueba que han pasado, ¿verdad? Pero lo único que sé es que Dios tiene pues un plan para cada uno de nosotros y Él es el único que nos ayuda. Pues quizá no sea el único que ha pasado este proceso. Yo de seguro han de haber muchas personas, muchas familias que han perdido pues a un familiar y quizá no son personas que han aceptado al Señor, sino quizás sean personas que pues aún estén ligadas al mundo, ¿va? Y pues estar así pues es muy difícil entender el proceso, poder asimilar, pero yo les comparto pues este testimonio y decirles que el único refugio es Dios. El único refugio es Dios y pues de Él nada se escapa de sus manos. Todo está en los planes de Dios, aunque nos cueste asimilarlo, sea bueno o sea malo, todo nos ayuda bien. Pues como dice la Biblia, que por medio de las tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. Y creo que pues aunque
nos pasen pruebas tan duras en nuestras vidas, creo que, aunque no quisiéramos que no pasaran cosas así, pero son necesarias. Pero yo les puedo decir que Dios es grande y Él es el único refugio, Él es el único que nos puede consolar. Si hemos pasado alguna prueba, si hemos perdido a alguien, Él es el único que nos puede consolar y pues Él es el único que nos puede revelar el por qué pasamos cada prueba. Y pues espero que pues mi testimonio sea de bendición para la vida de los que están escuchando y de saber que pues y que sepan que Dios es bueno y que tiene grandes planes para nosotros. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.